Plegaria universal, o como también se conoce, la oración de los fieles. En la plegaria universal es el momento de las peticiones, cuando nos acercamos a pedirle algo a Dios. Y se llama universal porque no es solamente para nosotros los que estamos reunidos, sino que ahí pedimos por la Iglesia universal. Es una oración muy rica porque nos pone en comunión con toda la iglesia en sus necesidades actuales. Por ejemplo, la plegaria universal es algo que no existía en la misa antigua, en la misa de latín. La plegaria universal es algo nuevo o es algo que está ahí presente en la liturgia y que el día de hoy podemos hacerlo. Ahora, ¿qué es algo litúrgico? ¿Qué es algo propio? ¿Qué es algo de la... Por supuesto, porque después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber recibido el evangelio en nuestro corazón, después de haber profesado nuestra fe, es ahí el mejor momento para pedirle a Dios, pues queda muy claro que nos hemos reunido en su nombre y al estar reunidos en su nombre, Él está presente y podemos pedirle a Él con fe aquello que necesitamos. En la plegaria universal, con la plegaria universal nosotros terminamos la liturgia de la palabra, ¿verdad? Porque después de haber escuchado la palabra, y fíjate qué hermoso es este momento, porque después de habernos puesto todo en sintonía, el Antiguo Testamento que nos ayudaba a prepararnos, el Salmo, que como dijimos, es una respuesta que le damos a Dios con su misma palabra, que nos dispone ahora a escuchar de una manera más activa. En el Antiguo Testamento con expectación, en el Salmo una disposición. En la lectura del Nuevo Testamento o de las cartas nos ayudan a poder entender cómo los primeros cristianos vivieron su fe, cómo los primeros cristianos recibieron el evangelio, para que en momento enseguida, después de haber cantado el aleluya, nosotros podamos recibir el evangelio. Después de escuchar el evangelio, viene el momento de la homilía, que es la actualización, que es la predicación del evangelio en nuestra vida, en nuestro día de hoy. Y después de haber recibido el evangelio, viene una profesión de fe, de que creemos en Dios, para después poner en Él todas nuestras peticiones, nuestras necesidades. No presentamos nuestras peticiones antes de profesar la fe. No presentamos nuestras peticiones cuando aún no creemos o no hemos recibido la palabra de vida. Porque hemos recibido la palabra de vida, es de que ahora sabemos a quién nos dirigimos. La plegaria universal tiene, pudiéramos decir, 3 partes. La primera parte es la oración introductoria que el sacerdote hace, donde nos invita ahora a dirigirnos a Dios con fe, presentándole nuestras peticiones. La segunda parte son una serie de peticiones. Y en estas peticiones, cada una de estas peticiones tiene, pudiéramos decir, 2 enunciados. Uno es por lo que pedimos y la segunda es en qué forma lo pedimos. Por ejemplo, te pedimos por los enfermos. Ese es el enunciado, ese es el sujeto, los enfermos. Pero ahora tiene que seguir la petición de por qué estamos pidiendo por los enfermos. Te pedimos por los enfermos para que los sanes. Te pedimos por los enfermos para que les ayudes. Te pedimos por los enfermos para que les concedas la ayuda de un médico, la palabra oportuna, el consuelo, para que unan sus sufrimientos a Jesús en la cruz. Es decir, no basta decir por los enfermos, por los pobres, por los drogadictos, por los que están en la cárcel, sino que hay que poner algo más. Por los drogadictos, para que encuentren la libertad que Jesús les ofrece. Por los que están en la cárcel, para que tengan un momento de reconciliación con ellos mismos y puedan enmendar sus vidas. Para los que están en la cárcel, para que encuentren el evangelio de vida y el consuelo en sus vidas. Es decir, ponemos el sujeto, la intención y lo que queremos sobre eso que estamos pidiendo. En la oración universal, como su palabra dice, es universal. Empezamos a pedir por las cuestiones más universales,
por el Papa, la salud del Papa, algún viaje apostólico que el Papa está realizando para que si es su salud, Dios le dé la fortaleza, Dios le dé la sabiduría, Dios siga guiando sus pasos, sus palabras, le dé la fortaleza, le dé inspiraciones del Espíritu, en fin. Por el Papa, los obispos, si hay algún concilio, algún sínodo, pedimos también por la asistencia del Espíritu Santo en esas reuniones que a todos nos incumben. También pedimos por las autoridades civiles, porque es importante que también las decisiones que las autoridades civiles tomen sean bajo la unción del Espíritu Santo. Después pedimos por necesidades a nivel mundial, si algún país tuvo un terremoto, si algo, o sea, se trata de pedir de manera universal, empezando por lo más general para llegar al final a las peticiones más locales, por nuestra parroquia, por fulano de tal que está enfermo, por aquella familia que tuvo un accidente. Es decir, desde lo más general que a todos nos incumbe a aquellas necesidades que ya cada vez van siendo más propias de la comunidad que está ahí celebrando. El número de peticiones va a variar de acuerdo a la región. Usualmente son no menos de 4, pero tampoco más de 10. Es decir, tampoco se trata de que hagamos una letanía, sino más bien ya en la plegaria eucarística, ahí pediremos por todo lo demás que no fuimos capaces de expresar verbalmente. Estas peticiones que decimos verbalmente es para que todos como iglesia nos unamos pidiendo por esa intención. De ahí que es importante que escojamos algo que a todos nos incumbe y no por aquellas cosas que a veces son muy privadas. Señor, te pido por aquella necesidad que solamente tú conoces. No, la comunidad va a decir, bueno, ¿y eso cómo? Sino que más bien es algo universal, que abarque y que comprenda todos nosotros o todo el pueblo que está ahí reunido. Al final de mencionar todas esas peticiones, el sacerdote hace otra oración conclusiva que de una u otra manera agradece a Dios por escuchar nuestra oración y que nos va a conceder aquello que nosotros necesitamos. En este momento de la plegaria universal, en las fiestas dominicales y en las solemnidades es obligatorio que se realice. Hay muchos lugares que en la misa de entre semana no lo hacen y es una opción, ¿verdad? El realizarlo o no. Pero en las celebraciones dominicales sí es importante y es importante que lo hagamos, que lo escribamos. Hay muchos sitios en internet donde tú puedes copiar la oración y pegarla y leerla en tu parroquia, pero por lo menos hay algunas cuestiones muy particulares que deben de hacernos sentir que estamos pidiendo unos por otros como una familia y que no somos algo ajeno o lo que estamos pidiendo no es ajeno a nuestra vida. De tal manera que, así como en la homilía, el sacerdote tiene que presentar el evangelio al pueblo que está ahí reunido, y no se vale que copie homilías de hace 30 años que se dieron en un país lejano, sino más bien que él la medite y que él escuche la voz de Dios y que la aplique al pueblo que tiene enfrente. También la oración universal tiene que ser algo que en realidad sea una necesidad del pueblo, que en realidad las personas que están escuchando esa oración sientan que sus necesidades son escuchadas, porque la celebración eucarística es una acción presente que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Así que si a ti te toca escribir la oración universal, toma en cuenta este aspecto. Y si tú estás escuchando la oración universal, únete a estas necesidades, porque hoy estaremos pidiendo por ellos, como mañana ellos pedirán por nosotros, en un momento muy específico, donde incluso a veces hasta se pronuncia nuestro nombre. Esta es la oración universal y con esta oración termina el primer banquete, la liturgia de la palabra.